Hola queridos hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Espero que Dios los esté bendiciendo y los esté protegiendo en sus vidas. Bienvenidos a un nuevo video del canal La Iglesia Católica, la que fundó Jesús. En este video queremos hacer una reflexión sobre la Virgen de Fátima. Sobre todo en este día 13 de mayo, que es el día de Nuestra Señora de Fátima, de la Virgen de Fátima, pero que este video es válido para cualquier persona que quiera escuchar y ver un video con una reflexión profunda sobre lo que significa la Virgen de Fátima hoy en día y lo que ha significado desde que se apareció en Portugal. La Señora del Rosario y la ruina del mundo moderno es la reflexión que queremos hacer. En este 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima es celebrada porque es su día. Y aquí tenemos que decir como primera cuestión es que el cielo irrumpe en la historia. El 13 de mayo de 1917, mientras Europa se desangraba en la guerra más devastadora que había conocido hasta entonces, y mientras la revolución bolchevique gestaba en Rusia el mayor experimento ateo de la historia, la Santísima Virgen María descendió sobre Covadaíra y se pareció a 3 pastorcitos portugueses. No eligió a cardenales ni a príncipes. Eligió a Lucía, a Francisco y Jacinta, unos niños, almas pequeñas, limpias, capaces de recibir lo que el mundo moderno en su soberbia era ya incapaz de escuchar. Este solo hecho es ya una elección importantísima. El mundo moderno, heredero de la Revolución Francesa, había entronizado la razón como diosa y al hombre como medida de todas las cosas. La Virgen respondió, apareciendo a quienes el mundo despreciaba, a los humildes, los pequeños niños, pobres. Como dice San Mateo en su Evangelio, en el capítulo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Hablemos del mensaje que el mundo no quiso oír, este mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima no es consolador en el sentido sentimental que la piedad moderna prefiere. Es severo, urgente y profético. La Virgen no vino a decirnos que el mundo estaba bien. Todo lo contrario, vino a decirnos que el mundo marcha hacia la catástrofe y a señalar el remedio. Los 3 elementos centrales del mensaje son inseparables: la penitencia y el sacrificio. Desde la primera aparición, Nuestra Señora preguntó a los niños si estaban dispuestos a ofrecerse a Dios, a soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, en reparación por los pecados que lo ofenden y en súplica por la conversión de los pecadores.
Los niños Francisco y Jacinta respondieron con su vida eterna. Murieron jóvenes, habiendo abrazado el sufrimiento como instrumento de salvación de almas. ¿Cuántos católicos, me pregunto yo, de hoy conocen siquiera este lenguaje? La devoción al Inmaculado Corazón de María no es una devoción sentimental, sino un camino de consagración total. El corazón inmaculado es el modelo de la criatura perfecta, ordenada a Dios. La victoria de la gracia sobre la concupiscencia, el triunfo de la humildad sobre el orgullo. Consagrarse a ese corazón es declarar la guerra a todo lo que el espíritu moderno ama, que es la autonomía absoluta, el rechazo de la ley divina, la rebelión contra la autoridad sobrenatural. La devoción al Santo Rosario, al Sagrado Rosario, Santo Rosario. La Virgen lo pidió en cada una de sus 6 apariciones, no como opción devocional entre otras, sino como arma contra Satanás, contra el error, contra la apostasía que estamos viviendo ahora en grado sumo. El rosario es la meditación de los misterios de la encarnación y la redención, es decir, es teología vivida con el corazón. No es casualidad que el mundo moderno y la irreligión difusa, que ha penetrado incluso en ambientes eclesiásticos, hayan arrinconado el rosario. Ahora hablemos del secreto de Rusia y la crisis de la Iglesia. El segundo secreto de Fátima nombra explícitamente a Rusia, a su consagración, al Inmaculado Corazón de María, como condición para la paz. Esta consagración, según los testimonios de la hermana Lucía y el análisis riguroso de teólogos como el padre Alonso y el padre Gruner, no ha sido realizada en los términos que Nuestra Señora precisó, colegialmente, por el Papa junto a todos los obispos del mundo, nombrando expresamente a Rusia. La fraternidad San Pío X, la fraternidad sacerdotal San Pío X, ha sido clara en este punto, siguiendo la posición del arzobispo Marcel Lefebvre. Las consagraciones realizadas en 1984 y subsiguientes, aunque piadosas, no cumplieron las condiciones especificadas por la Virgen. Y la historia misma parece dar la razón a esta lectura. El comunismo, lejos de desaparecer como doctrina y como poder en el mundo, ha mutado y continúa ejerciendo su influencia destructora bajo nuevas formas. El tercer secreto, por su parte, fue interpretado en el año 2000, de manera que muchos teólogos tradicionales han considerado parcial o incompleta. La visión del obispo vestido de blanco que cae bajo las balas y las figuras de obispos y sacerdotes que mueren entre ruinas es una imagen que clama por una interpretación que abarque la crisis dentro de la propia iglesia que estamos viviendo, la apostasía interior tremenda que estamos viviendo, la pérdida de la fe, la ruina de las almas que está ocurriendo hoy día en el mundo, y no solo un acontecimiento histórico puntual ya superado. Hablemos ahora de Fátima contra el espíritu del mundo. El mensaje de Fátima es, en su esencia, más profundo y contrarrevolucionario. No en sentido político estrecho, sino en el sentido más hondo, es la respuesta del cielo a la gran apostasía que el mundo moderno viene ejecutando desde hace siglos
contra el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Una apostasía hoy día, pero tremenda y diríamos incluso sin precedentes. La Revolución Francesa proclamó la soberanía del hombre sin Dios. El liberalismo proclamó la indiferencia religiosa como virtud política. El comunismo proclamó la extinción de Dios como necesidad histórica. El relativismo posmoderno proclamó la inexistencia de la verdad objetiva. Y contra todo eso, en 1917, una mujer vestida de blanco, más brillante que el sol, se apareció en Portugal y dijo: rezad el rosario todos los días, haced penitencia, consagrad el mundo a mi corazón inmaculado. Y al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y así será, hermanos, así será. El inmaculado corazón de María triunfará, que es servidora de Dios y servidora de Cristo. No prometió que el camino sería fácil. No prometió que la iglesia no sufriría. Prometió el triunfo final, el triunfo que pertenece a Dios desde antes de la fundación del mundo, y que ninguna apostasía, por muy grande que sea hoy día, o puede ser incluso más, ningún concilio mal interpretado, ninguna cobardía pastoral podrá arrebatar, nadie podrá arrebatar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es el triunfo de Dios. Lo que nosotros debemos hacer para el católico tradicional, que es la fe católica verdadera, auténtica, que siempre hemos creído por 2000 años, Fátima no es un museo devocional, es un programa de vida. La Virgen señaló medios concretos: rezar el rosario completo, con meditación de los misterios, cada día. Hacer los 5 primeros sábados de mes, confesión, comunión, rosario y 15 minutos de meditación de los misterios, en reparación a los 5 géneros de blasfemias contra el Inmaculado Corazón. Ofrecer las mortificaciones ordinarias: el frío, el calor, los contratiempos, las humillaciones, como reparación por los pecados propios y ajenos. Consagrarse al Inmaculado Corazón de María, renovando esa consagración en la vida cotidiana. Pedir sin cesar la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, porque la paz del mundo, prometida por Dios mismo a través de la Virgen, depende de ello. Y hoy día veamos cómo está el problema en el mundo, con Rusia en una guerra contra Ucrania. Entonces, esto es muy serio, hermano, tremendamente serio, infinitamente serio. Como conclusión, podemos decir la promesa que sostiene todo. Es un tema al cual nos vamos a referir, y es que en el ocaso de una civilización que se destruye a sí misma, como es la del mundo actual, cuando la fe se enfría y los altares se vacían, cuando el error campa con impunidad, incluso en las cátedras eclesiásticas, y lo vemos a diario, el católico tradicional, que es el católico verdadero, y ese es el catolicismo que tu hermano y hermana tienes que seguir, el católico tradicional se aferra a una promesa sobrenatural, pronunciado por los labios de la Madre
de Dios sobre una colina de Portugal, que es, al final, mi corazón inmaculado, triunfará. No es optimismo humano esto, hermanos. No es ilusión tampoco. Es fe teologal en la palabra de aquella a quien Dios mismo prometió: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Que en este día, que es el día de la Virgen de Fátima, los fieles a la tradición que nos fue entregada, renovemos nuestra consagración a ese corazón inmaculado. Recemos el rosario, ofrezcamos nuestro sufrimiento y esperemos, con la esperanza dura y sobrenatural de los que saben que la victoria ya fue ganada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El triunfo está prometido. Ave María, gracia plena. 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Ora pro nobis.